Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Ekman, Dosis de Realidad. Y bueno, el día de hoy tenemos invitada a la doctora Cristi Briceño, cirujana, y hablaremos sobre un tema que la mayoría de nosotros hemos escuchado, sobre la toxina botulínica, sobre el Botox, qué es, para qué sirve, cuándo está recomendado, y sobre todo cómo puede esto impactar más allá de la cuestión estética, cómo puede llegar a impactar a las personas que deciden someterse a este procedimiento, impacta a nivel de autoestima y cómo puede trascender esto hasta la cuestión emocional. Te invito a que nos acompañes, que te quedes hasta el final. Bienvenidos a Ekman, Dosis de Realidad, el podcast. Este es un espacio donde compartimos nuestras opiniones personales y te invitamos a escuchar, reflexionar y formar tu propio criterio. Es importante recordar que el contenido aquí expresado no constituye un diagnóstico o tratamiento. Te animamos a buscar ayuda profesional si la necesitas. Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Ekman, Dosis de Realidad. Y pues bueno, no habíamos tenido aquí una doctora y estoy muy contenta de que Cristi, la doctora Cristi Briceño, esté acá con nosotros. Bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien, Leslie, muchas gracias por invitarme. Me da mucho gusto que por fin coincidimos acá y vamos a hablar de un tema pues importante, un tema que tiene que ver pues con la parte fisiológica de las personas, pero con la parte también mental, con las emociones. Entonces, vamos a ir entrando en este tema, pero primero déjenme explicarles un poquito de la experiencia de Cristi. Bueno, ella es médico cirujano, tiene maestría en IMAE, en médica estética, trabaja toda esta cuestión de la armonización facial, micropunción, diseño de labios, toxina butolínica, que es el tema que vamos a hablar en específico hoy, manejo de complicaciones con rellenos, y bueno, ella tiene una experiencia de 17 años, así es que esperemos nos pueda dar este tiempo y nos aporte muchísimo a todos los que nos están siguiendo en estas cuestiones que vamos a trabajar. Pero bueno, platícanos primero, ¿por qué decidiste estudiar medicina, Cristi? Medicina, pues la verdad es que no lo sé. Yo tengo un hermano que es médico también, entonces puede ser que un poquito por la influencia de él empecé a esta parte de querer estudiar medicina. Y medicina estética, la verdad que fue algo muy... No fue realmente mi idea. Yo quería estudiar ginecología y obstetricia. De hecho, presenté el examen nacional. Luego me encontré a una doctora que había sido mi residente y le estaba platicando y me dijo, ¿por qué mejor no haces algo acerca de la piel, la cara? Yo veo que les va súper bien, no tienen urgencias, cosas así, ¿no? Cuando Sofi, mi hija, que ya tiene 17, pero en ese entonces entra maternal, el día que voy y la recojo en su primer día dije, no, ya no me quiero ir, porque una residencia es, por supuesto, irte a vivir a un hospital, requiere todo de ti, esa es la verdad. Entonces yo dije, no quiero sacrificar esta parte de ser mamá por irme a hacer la especialidad, y entonces empecé a buscar talleres, cursos y demás, y di con el IMAE en Guadalajara, me fui a estudiar allá, y la verdad es que ya ha sido un camino de 17 años en donde me ha encantado todo lo que hago, siempre estoy buscando nuevos cursos, nuevos talleres, nuevas actualizaciones, porque en este rubro de la medicina todo va cambiando, lo que yo aprendí hace 17 años ya no es lo que hacemos ahora. Hay técnicas nuevas, hay productos nuevos, hay cosas que nunca pensamos que íbamos a poder hacer y ahora las hacemos. Entonces, la verdad es que ha sido un camino muy padre. Y se nota que te apasiona, Cristi. Hace poquito, déjenme platicarles. Adivinen qué me hice. Y así de perfil. Sí, bueno, fui hace poquito con Cristi y me puso, fue ácido hialurónico, ¿verdad? Ácido hialurónico. Sí, así en la puntita de la nariz. Y se nota que le apasiona. Fíjate que yo me quedé mucho con esta frase que me dijiste, Cristi, a lo mejor y tú no te acuerdas o sí, pero ya ves que estaba acostada y te dije, ¿qué estoy haciendo? Y me dijo, Cristi, algo distinto a lo que haces todos los días. Entonces, qué bonito, de verdad, y no es broma, la sigo trayendo. Ya pasó lo de esto que me hice y bla, 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 pero
Pues es que es una frase que en general, ¿no? Para tu vida, haz algo diferente a lo que haces todos los días. Entonces, tiene también ahí un peluche, un pingüino, que es el que da contención, ¿verdad, Cristina? Mr. Pingüino. Fíjense que si hay algo que a mí no me gusta o es algo que yo siempre trato de evitar en el consultorio es el dolor en los pacientes. El dolor nos genera a todos angustia, ansiedad. Entonces, agrégale la ansiedad de poner tu rostro en manos de alguien más. Entonces, la verdad es que no coopera para nada en los resultados ni en el procedimiento que vamos a hacer. ¿Por qué, Cristi? ¿Porque te pones tenso o porque te mueves o qué? Claro, porque... O esta parte de la autoestima también, que es como voy a ver. Claro. Para que alguien ponga su rostro en tus manos, tiene que haber mucha confianza, ¿sabes? El paciente tiene que confiar mucho en lo que tú vas a hacer y tiene que confiar en el proceso y en el resultado. Entonces, no es tan sencillo, no es tan fácil ganarte la confianza de alguien más. Y siempre nosotros tratamos de dar lo mejor de nosotros en cada consulta. Pero a veces las cosas salen mal y en todo lo que tú puedas hacer para disminuir esto que pueda salir mal, hazlo. Yo siempre lo he dicho, si tú puedes quitarle el dolor al paciente, quítaselo. O sea, cosas tan sencillas como retirar verruguitas, por ejemplo. En muchos lugares no les ponen anestesia y se las quitan así, órale, va, rápido. ¿Por qué no quitarle el dolor? A lo mejor un poquito de anestesia, hasta en crema se la puedes poner, le va a ayudar a que no sienta molestia, ¿no? Y es un procedimiento que a lo mejor nunca había pensado en hacerse, se lo hace, queda contento con el resultado y mira, se salió del límite donde había estado. Sí. Los labios, por ejemplo, muchos utilizan solamente crema para anestesiar. Yo no utilizo crema, aprendí a hacer bloqueos para evitarle el dolor a los pacientes, porque aparte resulta ser una experiencia más agradable para ellos y para mí, a mí me permite que ellos me dejen trabajar mejor. Porque si tenemos dolor nos movemos, nos quitamos, ¿no? O sea, es un instinto del cuerpo. Pero cuando no lo sientes, pues te quedas tranquilo, calmado. A mí me permiten trabajar, eso disminuye muchos riesgos dentro de los procesos. Entonces, Mr. Pingüino porque así se llama, es Mr. Pingüino, el señor Pingüino. De repente un día se me ocurrió que, o sea, les empecé a traer de estas pelotitas para el estrés, pero yo tuve pacientes que las rompieron, y entonces dije, sí, claro. Tú acá arreglando y... Sí, y yo así de, esto no está funcionando. Ajá. Entonces piensas, y dije, claro, un peluche. Todos, o la mayoría de la gente ha tenido algún objeto de contención. Se me ocurrió un peluche. Estoy buscando de muchas formas, pero un día, no sé, o sea, agarré y dije, bueno, vamos a llevarnos y me traje a Mr. Pingüino, y ahora es así, siempre les digo, ¿quieres contención emocional? Y ya se ríen los pacientes, ya deshaces un poquito la ansiedad ahí en esa risa, ya lo sé. Y ya lo abrazan. La verdad es que a todos les funciona, todos lo agarran, lo abrazan, lo pachurran. Yo sí, el otro día les decía, si Mr. Pingüino hablara todo lo que podría decir. Todos los apachurrones que le han dado. Todas las historias que ha escuchado. Sí, pero es que justo, pues, es ahí donde se nota esta parte de que te gusta, ¿no? Porque haces que el paciente se sienta lo más cómodo posible físicamente y mentalmente, ¿no? Porque aquí estamos hablando, pues, que le estás dando esta seguridad también emocional, ¿sabes? A lo mejor para, ¿cómo un peluche? Claro que sí. Claro, ¿no? Bueno, me hubieran visto a mí, yo con el peluche todo el tiempo. Sí, claro, es esa parte de la contención. ¿Y tú cómo te sentiste teniéndolo? Sí, te sientes más segura, te sientes más tranquila, ¿no? Es el tener un objeto, y aparte un peluche, qué buena idea tuviste, porque aparte un peluche, pues todos en la vida hemos tenido alguna vez un peluche de chiquitos que te dio esa seguridad, la textura, ¿sabes? Entonces, pues bueno, creo que estoy segura que te encanta lo que haces. Sí, me gusta mucho lo que hago, disfruto mucho. Quien viene aquí al consultorio se da cuenta que no es una consulta normal o regular. De hecho, el 98% de mis pacientes, ninguno me dice doctora, en realidad todos, y es muy curioso porque muchos pacientes llegan por recomendación ya de mis pacientes también. Entonces, pero la mayoría me dice Cristi, y soy Cristi. Pero eso te habla
de que justo hiciste esta empatía con el paciente para que deje, es que no lo había pensado así, qué bueno, porque si no, no hubiera ido, no, pero es que, o sí, justo por esta confianza que tú brindas, ¿no? Pero no lo había dimensionado así, o sea, que dejes en manos de alguien más tu rostro, o sea, sí, claro. Y tiene que existir esta seguridad de, ok, así tal cual, agarro al pingüino y me acuesto y haz de mi cara así. Yo me acosté y te dije, confío en ti, sí, hazme lo que quieras. Entonces, la verdad es que es una consulta muy poco convencional. Hago lo que hacen todos los médicos, o sea, lo siento, les hago preguntas, vemos todo lo técnico que tengo que hacer, pero de alguna manera vamos soltándonos ahí en la entrevista, porque pues ya de repente saco yo algún chiste, siempre les pregunto cómo te gusta que te digan, y ya les voy diciendo por lo que ellos me dicen, y es muy curioso porque siempre hay muchos pacientes que aún en este tiempo me preguntan, ¿tú qué me harías? Híjole, es la pregunta más difícil que existe. Yo aprendí con el tiempo a contestarla cuando era hace 20 años. Yo sí les decía, no, pues esto y esto y esto. Y esto que... No, ya aprendí y es así como, ¿tú qué quieres cambiar? O sea, ¿qué es lo que quieres? Sí, cuando tú te ves al espejo, ¿qué es lo que ves y dices, ay, no, así como que, ay, esto no me gusta? Sí, todos tenemos algo. Entonces ya a partir de ahí empezamos a trabajar y empezamos a ver y nos enfocamos en eso en realidad. Entonces la consulta es poco convencional por eso. Aquí yo creo que tú lo has notado cuando hemos coincidido aquí en el consultorio porque es las risas por todos lados, ni parece que los estoy inyectando en algún tiempo. La verdad es que es una consulta bastante amena. Yo regularmente agendo pacientes cada hora, no agendo pacientes cada media hora como la mayoría, porque me gusta mucho escuchar al paciente. Los pacientes traen historias de vida, ahora que hablabas de esta parte como emocional. Pareciera que yo lo que hago es meramente estético y meramente por vanidad, y la verdad es que no es así. Yo he tenido muchos casos de pacientes en donde vienen incluso a veces por recomendación del psicólogo, porque yo he estado en terapia y cuando estás mal, que no te quieres ni parar de la cama, lo primero que te dicen es, bueno, empieza por cosas chiquitas, tiende tu cama, báñate, no te quieres maquillar, bueno, píntate los labios, aunque sea, ¿no? O sea, cositas así. Y de repente un día llegan y me dicen, es que estoy en terapia, me empiezan a platicar cosas, bla, bla, bla. Yo no le puedo decir a un paciente, híjole, no, ¿sabes qué? Es que yo media hora tengo nada más para ti. Entonces, yo agendo pacientes cada hora porque me gusta escucharlos. Darles ese tiempo, ¿no? Me gusta saber, como personas. Me gusta saber qué es lo que están buscando, me gusta saber... inclusive sus presupuestos económicos, ¿sabes? Pero es que ahí los conoces más, Cristi, justo, o sea, sabes, pienso yo que incluso para la cuestión del procedimiento que vas a hacer, ya sabes si esta persona es más, no sé, más picky, o es más estricta, o es más suelta, o es más, entonces eso pues también son herramientas que te dan a ti para saber cómo vas a llevar el procedimiento, ¿no? Por supuesto. Y justo ahorita, bueno, pues adentrándonos también más en el tema, ya lo estás haciendo, pues no nada más es hablar de la cuestión estética y el querer tener y verme, sino cómo impacta tu trabajo y el de muchos otros cirujanos que están acá, pero cómo impacta en el ser humano a nivel emocional, que es lo que ya estás platicando, ¿no? O sea, de qué forma un procedimiento que tú puedas realizar genera una autoestima en las personas. Y justo yo creo, también por eso de la pregunta que te hacían, porque pues es lo más típico, ¿tú qué me harías? Pero es que considero que a lo mejor tú podrías decirle, no sé, te pongo en patas de gallo, pero a lo mejor la persona ni en cuenta con sus patas de gallo y la persona quería ponerse labios y tú así de chin, ¿sabes? Entonces, pues cada quien tiene una perspectiva de sí mismo distinta. Entonces, ¿a qué vienes? ¿Tú qué quieres? ¿Qué es lo que quieres mejorar? ¿No? Es que justo por eso aprendí, porque cuando yo les daba la respuesta era así como, yo te haría esto, que es que de repente era, o sea, agarraban el espejo, siempre tengo un espejo en el escritorio, agarraban el espejo y era, nunca me había visto eso. En la torre. No, porque
el chiste de aquí, el chiste de la consulta y de lo que tú te hagas es que te vayas contento, que te vayas mejor de cómo llegaste, inclusive si no te hiciste nada. Acabo de tener una paciente a la cual solamente vino a ver sus opciones, vino a la valoración, estuvimos hablando, me hizo preguntas, despejamos todas las dudas que tenía, etcétera, etcétera, etcétera. Al final, mi conclusión más honesta, porque también eso hago acá en el consultorio, es en la honestidad. Lo que yo te puedo hacer aquí sí te va a ayudar, sí te va a funcionar, pero para mí te conviene mucho más hacerte una cirugía plástica. Entonces los mando a que busquen. Bueno, es que eso habla de tu ética también, ¿sabes? A que investiguen, y yo siempre les digo, lo que te ibas a gastar aquí conmigo, pues inviértelo en 2 o 3 citas con algún plástico y ve que te conviene más. Y ya después decides. Entonces, la verdad es que ella se fue mejor que como vino conmigo. Porque, aunque no se hizo nada. Aunque no se hizo nada, porque ya fue así como de, bueno, sí, es que me daba miedo, pero ya ahora que me cuentas, sí me voy a animar, sí voy a buscar, sí. Le cambió el chip. Sí, claro. Se fue distinto, ¿no? Incluso yo, Cristi, perdón, cuando venía ahorita, pues, ¿cuánto tiempo tenía? Pero fui, me hiciste, y tienes toda la razón, o sea, sale uno así como de, no, sí me lo voy a hacer y me voy a sentir, y sales con chispita, aunque no te hiciste nada, no, bueno, ya cuando te lo haces, pues más, ¿no? Con esta seguridad. Claro. Pero vámonos adentrando un poquito, en especial sé que manejas muchas cuestiones, pero vamos a ir empatando con lo de esta cuestión de la toxina botulínica. ¿Qué es la toxina botulínica? La toxina botulínica es una toxina que se cultiva, digámoslo así, la manera de manejarla dentro de los laboratorios es muy complejo, por eso es que es un procedimiento, digamos, no caro, pero sí es un procedimiento en el que tienes que estar ahorrando para podértelo aplicar, porque requiere de cosas complejas o sea, nosotros ya nada más vemos el frasquito, pero la realidad es que es complejo llegar a ese resultado. Todo el procedimiento para hacer la toxina botulínica es complejo. Okay. Entonces, la toxina botulínica se descubrió, en realidad sus primeros usos fueron para el estrabismo, o sea, en oftalmología, nada más que empezaron a ver estos efectos. A la hora de aplicar para el estrabismo, veían que se mejoraban, por ejemplo, estas arrugas de alrededor de los ojos. Entonces, se empezó a dar el uso en la parte estética. Y a partir de la parte estética empezaron a investigar, bueno, ¿qué otros usos podemos darle? En medicina, la toxina botulínica tiene muchísimos usos. Se puede aplicar, por ejemplo, yo, que mi hermano es neuropediatra, aplica mucha toxina botulínica en niños con parálisis cerebral infantil, niños que necesitan rehabilitación, o sea, la verdad es que yo lo vi aplicar una vez en niños, impresionante. Oye, pero ¿cómo, por ejemplo, cómo en niños, en esta cuestión que me dices de cerebral, ¿qué me dijiste? Parálisis cerebral. ¿Qué es lo que hace la toxina botulínica? Porque ahí entramos también, o sea, a esta cuestión, insisto, en cambiar la vida, ¿no? De las personas de una u otra forma. Estás hablando desde los niños, o sea, en cuestión de pediatría. ¿Cómo funciona ahí, Cristi? Recordemos que la toxina botulínica lo que hace es competir por los receptores de acetilcolina, que es la que genera la contracción muscular. Okay. Entonces compite y llega y se instala en el receptor y entonces lo bloquea. De esa manera no tenemos contracción muscular, por eso es que paraliza el músculo. En los niños, por ejemplo, con parálisis cerebral infantil, suelen ser niños con rigidez muscular. Entonces les van aplicando en puntos y eso hace que el músculo relaje y sea mucho más sencillo moverlos, hacerles rehabilitación. O sea, la verdad es que tiene muchas aplicaciones ahí. Okay. Hay aplicaciones en urología, como para la vejiga espástica, que son vejigas en donde hay que relajarlas para que pueda cumplir bien su función. Hay en rehabilitación, justamente para relajar músculos, para contracturas importantes. O sea, la verdad es que tiene aplicaciones en muchas otras áreas de la medicina. Nosotros somos como lo más conocido, tal vez, ¿no? Porque pues se volvió un boom. Sí, yo no sabía, o sea, esto que nos estás compartiendo, que también me decías hace ratito, o sea, yo no sabía que la toxina botulínica se usaba en estas cuestiones, pues más médicas, ¿no? O sea, de salud, ¿sabes? Porque es como más lo comercial y es para ponerme y para...
pero fíjate qué padre que se pueda. ¿Y cómo fue que se descubrió también, no? Claro, Esta muy cuestión. interesante, porque así pasan las cosas en medicina, las empiezas a utilizar para una cosa y terminan funcionando mucho más para otras. Entonces, así fue como empezó la toxina botulínica dentro de la medicina. Yo acá en el consultorio la utilizo mucho, por supuesto, en rostro. La gente no sabe que lo podemos aplicar en muchos puntos del rostro, no solamente en este tercio superior. La podemos utilizar en el tercio medio, la podemos utilizar en el tercio inferior, en el cuello. Podemos utilizar para hiperhidrosis, que es esta sudoración excesiva, en las palmas de las manos, plantas de los pies, en axilas. Yo había escuchado que se usaba para eso el ácido hialurónico, pero entonces no. No, es la toxina es la toxina botulínica lo que se utiliza, porque va a generar ahí funciona bloqueando un poquito el nervio, que es lo que nos hace, estimula, digámoslo así, las glándulas sudoríparas, y entonces corta un poquito eso y nos permite disminuir esta parte que es muy incómoda para mucha gente. De repente uno diría, ay, ¿es eso qué? Pero tú imagínate que, no sé, por ejemplo, ahorita que está el calor insoportable, imagínate que tú vas muy linda, muy coqueta, y de repente así todo esto sudado, es horrible. Sí. O que vas a saludar a alguien y primero me seco porque estoy sudado. Y que te pegan el autoestima, claro, todo eso, ¿no? Pero por supuesto, entonces hay muchas cuestiones, digo, no, tiene un trasfondo un poquito más amplio, hay otros tratamientos también más ya permanentes, pero si quieres hacer algo así como para empezar a sentirte mejor, esta es una muy buena opción. Y lo mejor es que ya, o sea, inclusive hay bloqueos que podemos hacer para que no sea tan incómodo, por ejemplo, en las manos, porque luego sí puede ser una aplicación incómoda. Oye, sí, entonces allí pones anestesia también. Lo bueno para la hiperhidrosis es que dura más. Regularmente en medicina, o sea, en la parte estética, su duración es entre 4 o 6 meses aproximadamente, pero cuando es para hiperhidrosis, te lo puedes poner una vez al año, por ejemplo. ¿Cómo crees? Fíjate que yo, ahorita no, bueno, tenemos aquí el aire, pero yo soy de las manos desde chiquita, y creo que conforme he ido creciendo, ha sido un poco menos. Pero justo ahorita que hiciste así, o sea, yo me acuerdo en misa, cuando ya estaba en el Padre Nuestro, no te pases. Ya empezó, pues que decía, ya va a llegar la paz. ¿En serio? Y entonces era así, y entre más pienso, o entre más pensaba en ese tiempo que era adolescente, más me sudaban. O sea, cómo es el cerebro, ¿no? Cómo es la cuestión. Y claro que sí, no más que ya sabes que yo soy bien mitotera y no soy tan... Pero claro que sí me llegaba a dar inseguridad, ¿qué van a decir? ¿Qué van a pensar? ¿No? Exacto. Y sobre todo en la adolescencia, pues puede haber, y por el tipo de temperamento de cada quien, puede haber, pues, ya ahorita digo, ay, ya. De hecho, es más, hasta lo digo, nomás que traigo la mano sudada, O sea, es como de, ha sido menos, pero sí había escuchado, por eso te digo, sí había escuchado del tema, pero yo lo había escuchado con ácido hialurónico. No, el ácido hialurónico es algo totalmente diferente. Distinto. El ácido hialurónico se utiliza para rellenar, es un relleno. Okay. Entonces no relaja como todo esto que tiene la toxina botulínica. No, oye, ¿hay diferentes tipos de toxina? Claro, nosotros la que utilizamos es la toxina botulínica tipo A. Esa es la que utilizamos para poder hacer los bloqueos, y básicamente es la única que vas a encontrar como para uso dentro de... Porque por ejemplo, tenemos otras, pero esas ya nos causan algunas como enfermedades o cosas así. Okay. Pero la toxina botulínica tipo A, hay muchas marcas. Para mí, mi marca favorita es Dysport. Esa es la marca que utilizo el 90% del tiempo. Lo está diciendo porque nos está patrocinando. Ojalá. La Alderma acá andamos. Y mi mamá le mandó el video. No es cierto, continuamos. Esta marca para ti es la mejor. A mí es la que más me gusta. Esta Botox, por supuesto, que es la que todo el mundo conoce. Es como hablar de Kleenex igual. Ajá. Y hay muchas otras que yo casi por lo regular no utilizo,
Pero para mí estas son las dos mejores. Uh-huh. ¿Cómo funciona en el cuerpo? O sea, al momento de que entra la sustancia, ¿qué hace en el cuerpo? Entra, es un líquido, porque la gente de repente piensa que es como el ácido hialurónico, un gel, pero no, es totalmente líquido, como una inyección normal, como la que te pones cuando estás enfermo en la pompa, pero pues en el rostro. Entonces aplicamos, dependiendo del músculo que queramos trabajar, son las unidades. Mucha gente me pregunta luego, ¿y cómo sabes cuántas unidades puedo poner? Y yo así de 17 años. Me lo inventé, pues como, claro. O sea, no sé cómo explicarles, pero pues son 17 años. Sí, ¿no? Y tienes tus fórmulas o tu cuestión de cómo sacarlo. Claro, ¿no? ya hay límites, o sea, nosotros tomen en cuenta que esto de verdad se estudia, entonces sí hay límites donde en tal zona puedes aplicar de tantas a tantas unidades y todo eso, dependiendo de cada paciente. Entonces aplicas y se va a expandir, tiene un radio de expansión como de 2 centímetros aproximadamente, y a partir de ahí tarda más o menos unas 4 horas en terminar de instalarse en el músculo. Entonces, en estas 4 horas sí hay algunas recomendaciones que les hacemos. Por ejemplo, las mías son: no te duermas en las siguientes 4 horas, que hagan ciertos gestos que yo los pongo a hacer en el consultorio. ¿Qué pasa si se duermen entre las 4 horas? Okay. Porque cuando tú te duermes hay una relajación del músculo, y estamos hablando que la toxina se va a expandir. Entonces, estamos hablando que lo que busca es bloquear el receptor de la acetilcolina. Si tú estás relajado, no hay una contracción muscular. Entonces se puede expandir más. Okay. Entonces, yo por eso los pongo a hacer como estos gestos que les pido en el consultorio. No sobarse o tocarse, porque cuando haces esto, igual también lo puedes expandir más. Si no está ya completamente en el músculo, lo expandes un poquito más. No tomar en las primeras 24 horas. Y esto es muy controversial porque luego tengo pacientes el fin de semana. Pero no es realmente una cosa. Qué bueno que con el ácido hialurónico no existe eso. No es realmente una contraindicación como tal. No. Okay. Te voy a decir qué pasa. Pasa que se lo aplican. Vamos a suponer que ya toman, se están agarrando, ya se está, okay. No, o sea, es que muchos, a veces, se toman una copita de más, y luego después al día siguiente es la resaca, y entonces es que me puse Botox, y me dolió, entonces yo suelo evitar, o trato de evitar, que los pacientes asocien el aplicarse Botox o lo que yo les aplique con algo negativo, cuando no tiene nada que ver, ¿no? O sea, por ejemplo, me pasó una vez una paciente que le puse, coincidió una conjuntivitis, y entonces el Botox le dio conjuntivitis. Fue el culpable. Y yo así de, no. O sea, fue una coincidencia. Sí, trato de evitarles eso. No, pero también sabes que ahorita lo que te está diciendo, pues a lo mejor puede ser, ¿no? O sea, ya traes tus copas de más y ya estás, a lo mejor ni te diste cuenta, y todas estas indicaciones antes que dijiste previamente, pues también las pues, o te caes, ¿no? Te echó y ya, muchas cosas, sí. No porque sea el alcohol que produzca una reacción con el Botox, sino todo tiene que ver con el comportamiento de la persona. No, y con esta cuestión de, pues el Botox es el culpable. Exacto, entonces, pero esas son las indicaciones que das después de aplicar. Esas son las que yo regularmente doy, y nada más. Algunas de las complicaciones más frecuentes que tenemos son los moretones. Es muy frecuente que nos pueda salir algún moretón. La cara tiene muchas ramificaciones de arterias y de venitas. O sea, es por eso ¿por qué salen los moretones? Porque ponchamos un vasito, o sea, en el camino con la jeringa, pues lo rompes. Que es completamente normal. O sea, eso es normal, pues es muy esperado. Puede pasar, y pues si pasa, ya también les doy alguna recomendación y así. Es una de las preguntas más frecuentes que me hacen. Oye, ¿me irá a salir algún moretón? Híjole, esperemos que no. Yo espero que no te lleves la cara de moretones. Pero bueno, es que depende de cada persona. Ya ves que me decías, no me salió, por ejemplo,
y pensábamos que sí me iba a salir, porque, y luego mi piel sí soy media piquen, y no me salió. Exacto, entonces, ahora, en 17 años que tengo haciendo esto, hay 2 pacientes que no se les hizo moretón, se les hizo como si las hubieran golpeado. ¡Oh! Y tú, prometo que no fui algún yo. día les voy a contar una de esas historias porque es muy curiosa, porque además ella vive en Europa y así de no manches. Pero ella lo entendió. Sí, claro, ella lo entendió. Sí. Digo, porque pudo haberse puesto heavy así de... la verdad es que la mayoría de los pacientes se entiende, pero sí, o sea, me acuerdo mucho de ellas dos porque, o sea, de verdad no era un moretón, o sea, era como un derrame, y yo decía, no puede ser, pero te digo, o sea, sí, entre tantos pacientes, bueno, alguna vez puede pasar. Y que tiene mucho que ver, supongo, el tipo de piel, la alimentación, la circulación, bla, 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 ¿no? Muchas o sea, también cosas, del paciente, claro. esta cuestión. Oye, Cristi, ¿qué riesgos hay del Botox? Bueno, riesgos, el primero que te guste y te lo quieres seguir aplicando. Ese es... Y listo, y listo. Pues es que... complicaciones, sí tenemos complicaciones. Una de esas es lo que te digo, los moretones. La otra de las complicaciones es la expansión hacia algún músculo que no estás buscando. Es muy frecuente, por ejemplo, la ptosis palpebral, en donde uno de los párpados como que cae, no lo puedes elevar muy bien. Esa es de las más frecuentes que yo he visto. Igual en 17 años que tengo, solamente una vez pasó con una paciente. Regularmente esta complicación suele ser más por los cuidados posteriores, porque ya se tocaron, se sobaron o se vieron la roncita. Indicaciones sí, que dijiste y que no las siguen. Pero solamente una vez. Es algo muy sencillo o sea, es relativamente sencillo de revertir este efecto. Okay. Entonces sí tiene una solución. La otra que es muy frecuente es que las dejen disparejas. De repente queda a lo mejor una ceja un poquito más elevada que la otra. También la solución es muy sencilla. No, pero no te pases, me imagino así como... es que sabes ahorita que va dentro a lo mejor de los mitos, porque hay muchos mitos también sobre el Botox, pero no sé si has visto una película de Adam Sandler, la de una esposa... Mentira, ya sí. Que llega así con la ceja toda, ¿no? Y bueno, ahí pues no sé que está fácil, como tú dices, a lo mejor revertirlo. Pero también es el otro mito de si te pones Botox te va a quedar, y sale también en esa película un mono con la cara así todo así, que con el popote así de no le atino, no sé, te vas a poner Botox, te vas a paralizar, o de tanto ponerte Botox, el músculo después se va a aflojar más, todo eso, ¿qué onda? Pues no, yo siempre les digo a los pacientes, yo me aplico Botox desde los 28 años. O sea, están los baby Botox, ¿no? No sé qué. Hay baby Botox. ¿Pero es lo mismo? No, bueno, lo que pasa es que el baby Botox es simplemente menos cantidad. O sea, son máximo 25 unidades de toxina distribuidas. Pero es lo mismo, nada más exactamente que lo mismo componente que nos dijiste, no sé qué, es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo, solamente son menos, dura menos también, justamente por eso, porque es menos cantidad de toxina. Y hay muy poquitas gentes a las que yo les sugiero baby Botox. La verdad es que la mayoría siempre les digo, no, pues no, ya mejor bien. Sí, pues ya mejor bien, ¿no? O sea. Oye, Cristi, para ir cerrando, ¿algún caso que tú te acuerdes que hayas tenido de algún paciente, ya sea hombre o mujer, que hayas visto que al aplicar la toxina botulínica haya cambiado significativamente su autoestima y que hayas dicho, entró uno y salió siendo otra persona? La mayoría de los pacientes que se aplican toxina tienen justamente este efecto, la mayoría. Porque verte sin el ceño fruncido, por ejemplo, o sea, estas líneas aquí en el entrecejo, cuando mucha gente ya inclusive las tiene hasta sin hacer la expresión. Uh-huh. Cuando tú le pones y empiezan a relajarse y ya no se ven, ya no hay nadie más que les esté diciendo, ¿estás enojado? Porque este gesto es mucho como de enojo. ¿Estás enojado? Pero no se enoje, o esto. Cuando dejan de decírtelo es
diferente. Dejas de pensarlo claro, y actúas por supuesto. distinto. Tuve una paciente hace muchos años, ella venía de Chicago, se quería poner, pero me decía que allá era muy caro. En nuestra primera consulta le apliqué todo, bla, 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 todo bien. La cité una semana después porque ella ya se iba. La cito una semana después. Cuando ella regresó a esa segunda cita, ella era otra. De hecho, no, creo que perdí sus fotos, pero de hecho yo siempre enseñaba sus fotos porque en la segunda foto hasta parecía que había perdido 10 kilos, ¿sabes? Sí, o sea, tú lo veías y todo el mundo me decía, pero ahí bajó de peso. Y yo, es una semana después, o sea, no hay forma. No. Eso no hace el Botox. No, milagros tampoco. Ajá. Pero era otra completamente. Y ya en la segunda cita sí ya se animó a contarme que se acababa de divorciar, tenía un año divorciada, que había estado sintiendo muy mal, no sé qué, pero me acuerdo mucho que me dijo, me voy muy contenta, estoy muy contenta con el resultado, me veo totalmente diferente. O sea, la verdad es que todos los procedimientos tienen algo lindo y la toxina en muchos pacientes les ayuda para muchas cosas, o sea, sobre todo para ya no verte enojado, cansado o no sé, lo que vemos todos al despertar por lo regular es tu reflejo en el espejo. Uh-huh. Y si tú vas viendo diario algo diferente o lo vas viendo mejor, la verdad es que despiertas y tus días se vuelven mejores. Claro, sí. Entonces, bueno, yo ahorita que estás comentando eso también pienso, no sé qué opinas tú, como todo creo que hay, todo con medida, ¿no? O sea, uh-huh. También, y creo que es parte de tu ética y también de ti como persona, el sí decir, ¿sabes qué? Hasta dónde, ¿no? Hay un límite, tú profesionalmente dices, bueno, si quieres darle más, pues dale con alguien más tal vez, porque yo como médico y mi ética y como ser humano, pues también hay un tope, ¿no? Que a lo que voy con esto es que a lo mejor no se tome como algo, ay, fácil, voy y me pongo hasta entonces no, o sea, que también se conserve esta parte, ¿no? Se tengan límites en esta cuestión. ¿Qué podrías decir de eso? Yo tengo pacientes que me han pedido, a mí no me gusta mover nada en la cara y entonces siempre les digo, yo no soy el médico adecuado para ti. Porque a mí sí me gusta que mis pacientes tengan expresión facial. Uh-huh. Me cuesta, inclusive lo intenté alguna vez con alguien que venía por otra cuestión a aplicársela. Me costó mucho trabajo su aplicación porque no estoy acostumbrada a dejar caras sin expresión. Claro, es como el de la película. Sí, son complicadas hacerlas. Entonces, sí hay un límite, ¿no? Tú como médico tienes que aprender a decir, hasta aquí puedo llegar yo, hasta aquí llega lo que yo te puedo ofrecer, lo demás ya está fuera de mi rango. Y tienes que aprender y tienes que buscar. Yo mando muchos pacientes con el derma, con el plástico, con el otorrino, sí, esta transversalidad, sí, de que puedas tener apoyo de diferentes cuestiones. Hay gente a la que yo no atiendo, hay gente a la que, o sea, yo no atiendo porque les digo, yo no tengo nada que ofrecerte. Hay gente a la que no atiendo porque me doy cuenta que están buscando siempre como ese más cuando ya no lo necesitan, cuando eso, ya no es, o sea, no va a haber nada suficiente. Y ahí podría ser, pues bueno, y no sé si lo has llegado a hacer, te ha tocado, ¿sabes qué? Ve a terapia y regresa. Y a lo mejor de 10 procedimientos que te querías hacer por esta inseguridad que tenías como persona, te vas a dar cuenta que nomás querías 1 o 2, ¿no? Y que con eso basta. Sí tengo pacientes que he mandado a terapia, porque te vas dando cuenta de que hay algo que están tratando de suplir, de llenar, entonces los mandas a terapia. Hay quienes van, hay quienes no van, hay quienes se encuentran quién les va a hacer los 10 procedimientos y está bien, ¿sí? Pero regularmente regresan porque es que ya me lo hice todo y de todas maneras no veo un buen resultado y entonces es ahí cuando los vuelves a mandar a terapia, platicas un rato con ellos, les tratas de darles a entender la importancia de por qué los estás mandando a terapia. Entonces, la verdad es que sí es un trabajo conjunto para mí. Y pues nada, a mí me gusta mucho esa parte, poder decirle al paciente hasta aquí. Pues hasta aquí está bien, ya después ya no va a estar bien, uh-huh, porque ya no va a ser natural el resultado. No, y es buscar, como justo lo acabas de decir muy bien, es buscar llenar algo
que pues aquí estamos hablando ya de una cuestión que es emocional, ¿no? Entonces vamos a reparar las emociones y luego vienen conmigo a reparar la cuestión fisiológica. Exacto. Cristi, muchas gracias que hayas estado acá, que nos diste este tiempo, ya te vas corriendo ahorita a consulta. ¿Tienes alguna promoción o algo ahorita que nos puedas? Toda esta semana sigo teniendo la promoción en toxina botulínica. Tiene el 10% de descuento y además tiene algún regalito sorpresa que puede ser, no sé, una hidratación en labios o puede ser, o sea, algo, ya dependiendo de lo que necesite cada paciente. Claro. Pues muchas gracias, Cristi. Vamos a dejar aquí tus redes sociales, tu número y cualquier cosa, pues contáctenla. Ya vieron que es una buenaza. Y muchas gracias de nuevo por estar acá. Muchas gracias por invitarme. Luego vienes otra vez para hablar me encanta, invítenme. Déjame ir a dar consulta y regreso. Gracias, Cristi, muchas gracias por haber estado acá. Gracias, Luis. Y ya sabes, como siempre te digo, todo lo que te sume para bien como persona, tómalo. Espero les haya gustado este episodio. Gracias por acompañarnos hasta el final. Chao. Bye.